Muy buenas tardes para todos. Escrito está, la meta de toda la ley y los profetas es Cristo, el Mesías, Jesús, Yeshua de Nazaret, para ser justificados a todo aquel que cree. Eso está en Romanos capítulo 10, verso 4. Hoy continuamos juntos este camino para descubrir en cada libro de la Biblia al Mesías de Israel, con el único propósito de traer fe, esperanza y amor a millones de personas que están sedientas de verdad y lo han estado a través de la historia. Si tú fuiste o aún eres una de esas personas sedientas, bienvenido al camino, bienvenida al camino. La Biblia, como ya sabemos, 66 libros, alrededor de 40 autores, escritos en un periodo de alrededor de 1500 años, con un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual definitivamente está por fuera de la dimensión del tiempo. En cada uno de estos libros se encuentra reflejada la vida del Mesías y fue justamente en un camino en dirección a Maús, como el que ustedes están viendo, así como lo cuenta Lucas capítulo 24, en donde dos discípulos de Yeshua iban caminando y dice que el Mesías, luego de resucitar, se acerca a ellos y les pregunta por qué iban tristes. Y le contaron lo que había pasado 3 días atrás en Jerusalén en la Pascua. Y él les dice, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Y en el verso 27 dice, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Hoy vamos a continuar con el libro número 9. Y es el primer libro del profeta Samuel. Primer libro del profeta Samuel. Como dato no menos importante, un dato adicional interesante para hacer la introducción a este libro, y es que el libro como tal, o el rollo como tal, recuerden que esto era escrito en rollos, era un solo rollo, pero para facilitar su transporte, para facilitar su estudio, para facilitar obviamente estar moviendo este libro. Finalmente se decidió dividirlo en dos partes. Lo dividieron en dos rollos, lo dividieron en dos libros. Por eso es que tenemos el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. ¿Listo? Hoy vamos a hablar acerca del primer libro de Samuel, el libro número 9 en este camino de 66 libros. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22 al 23, como introducción a esta sesión del día de hoy, dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ya vamos a ver en qué contexto, vamos a hablar incluso de estos versículos, vamos a ver en qué contexto es que lo dice Samuel y a quién se lo dice Samuel, pero vamos de una vez teniendo un poquito aquí de pistas introductorias del estudio del día de hoy. Hechos capítulo 13 versos 21 al 23 dice, luego pidieron rey, Israel pide un rey, y dice, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y precisamente, y en este contexto de lo que estamos hablando acerca de David, que ya vamos a empezar a introducir a David, el rey David, también está en Mateo capítulo 1 verso 1 que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, de Yeshua, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Listo? Esta es la introducción precisamente del primer libro de Samuel. Recuerden ustedes que Samuel fue el último juez, y ya vamos a ver por qué fue el último juez. Y aparte es el profeta encargado de iniciar con la monarquía de Israel. ¿Listo? Ya vamos a entrar entonces a esos temas. Ahora sí.
¿Qué es lo que estamos estudiando el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Sefer Shmuel. Sefer Shmuel. O rollo de Samuel. Ese es el título original de este rollo, de este libro. Es el rollo de Samuel o el libro de Shmuel. Samuel es el, no, Shmuel es el nombre de Samuel. ¿Quién lo escribió? De acuerdo a la tradición, se cree que fue Samuel, que fue alrededor del año 930 antes de Cristo, aproximadamente. Y según la tradición, se cree que él mismo fue el que escribió parte del libro. Y ya vamos a ver que más adelante, incluso en la segunda parte del libro de Samuel, vamos a ver que se cree precisamente que hubo otras personas, otra persona incluso en específico, quien probablemente terminó de escribir el libro de el profeta Samuel. ¿Listo? ¿En dónde se escribió? Se escribió alrededor de la tierra de Jerusalén, alrededor de las montañas de Jerusalén o en el propio Jerusalén hablando, y describe precisamente todo lo que va a narrar alrededor de este lugar. ¿Cómo se escribió? Bueno, vamos a dividir en dos sesiones únicamente el primer libro de Samuel. ¿Listo? Tiene 31 capítulos. Entonces es importante tener en cuenta. Ya a esta altura llegamos al clímax de la creación, al fruto maduro y listo para crear una humanidad perfecta como el creador la planeó desde el principio. Entonces, vimos cómo el Señor crea a Adán, ¿cierto? Y cómo Adán nunca sorprendió al Señor. Adán sabía lo que iba a hacer, perdón, el Señor sabía lo que iba a hacer Adán. Eso ya estaba planeado, porque él tenía que ser la semilla y esa semilla necesitaba morir. Y cuando pierde Adán la presencia del Señor y sale al mundo, se convierte precisamente en esa semilla que va a morir para dar fruto. Posteriormente vemos cómo más adelante, después de Adán, viene Noé, un hombre que haya gracia delante del Señor. Después viene Abraham, al cual se le promete esa familia de la cual vendría y vendrá el rey David. Y precisamente ahora vamos a empezar a hablar incluso del rey David. Ese fruto ya maduro, ya estamos viendo ese fruto maduro, el cual daría como resultado más adelante, y de acuerdo a las promesas del Señor al rey David, precisamente su descendiente, el que sería el rey eterno, su hijo para siempre. El hijo del rey David sería aquel rey prometido para toda la eternidad para el pueblo de Israel, que es Yeshua, el Mesías, Jesucristo, ¿cierto? Incluso el Señor le dice, no va a ser, no creas que va a ser Salomón, no, va a ser un hijo futuro tuyo, pero de ti va a venir el linaje que yo he escogido para el Salvador de la humanidad. El primer y segundo libro de Samuel relatan la transición de la época de los jueces, que vimos ya hace dos sesiones. Entonces, vamos a ver cómo es la transición de esa época de los jueces a la época de los reyes de Israel. Recordemos que en la época de los jueces, Dios les iba llamando a cada uno de estos jueces en base a su carácter, ¿cierto? En base al deseo que tenían cada uno de servirle al Señor. Sin embargo, ya en la época de la monarquía, el liderazgo va a ser heredado, el liderazgo es hereditario. Pero hay un problema en eso, que no siempre los hijos seguían el buen ejemplo de sus padres. Incluso muchas veces los padres no daban buen ejemplo. Entonces, así que los reyes de Israel, y vamos a ir viendo incluso libros más adelante, no necesariamente eran un modelo de fe a imitar, ni por parte de sus hijos, ni por parte del pueblo. Y es por eso que el Señor, y es por eso que aquí en la historia de lo que vamos y estamos estudiando juntos, aparece un nuevo rol, que es el rol de los profetas. Porque como el rey no siempre se portaba bien, vamos a ver que el Señor también les da palabra a unos hombres llamados profetas con el único objetivo de amonestar al rey y amonestar al pueblo. Ese era el objetivo precisamente de los profetas, amonestar las conductas de pronto que no estaban alineadas con la voluntad del Señor por parte del rey y adicionalmente también por parte de el pueblo. Vamos a dividir entonces en dos secciones el primer libro de Samuel. Del capítulo 1 al capítulo 12
Vamos a ver el ministerio de Samuel y del capítulo 13 al capítulo 31 vamos a ver el reinado de Saúl. Y vamos a ir entonces a los detalles esenciales del libro y cómo fue escrito y por qué fue escrito cada una de estas secciones y por qué buscamos dividirlo de esta manera. Sección número uno, capítulos 1 al 12, ministerio de Shmuel, de Samuel, ¿cierto? Primera de Samuel, capítulo 2 verso 1 al 11. Entonces, el libro de Samuel comienza narrando el comienzo o el inicio como tal, o la presentación o la introducción a la vida de Samuel. ¿Cómo fue que Samuel fue engendrado de manera milagrosa por Ana, su mamá? Entonces, esto que vamos a leer a continuación se conoce como el Cántico de Ana. Entonces, Ana es la madre de Shmuel. Es una mujer ya entrada en años que no podía tener hijos. Es una mujer que no podía tener hijos. Entonces, resulta que cuenta en el primer capítulo que esta mujer va a la casa del Señor y dice que derrama su corazón delante del Señor en llantos. Incluso el sacerdote que estaba ahí, Elí, pensó que estaba ebria y le dice: "Hey, vaya, pase su borrachera en otra parte". Y ella le explica que no está ebria, que no está borracha, que no ha bebido, que no ha tomado absolutamente nada, sino que está demasiado afligida. Y le explica porque no ha tenido un descendiente, porque no ha tenido un hijo. Y Elí le dice que el Señor ya ha escuchado sus súplicas, que ya ha escuchado precisamente esa oración que ella ha elevado con su corazón afligido. Entonces regresa luego de que tiene al niño a la casa del Señor y cuando dice que lo destetó, entregó a su niño para el servicio de el tabernáculo del Señor. Entonces, resulta que ella, después de que entrega al niño, muestran aquí hace un cántico, eleva un cántico. Y por tradición, a todas las mujeres de Israel, por tradición, se les enseñan todos los cánticos de las mujeres a través de la escritura. Es bien bonito porque una joven, una muchacha del pueblo de Israel, generalmente se sabe de memoria todos estos cánticos y todas estas oraciones que elevaban al Señor, todas las mujeres de la Biblia. Entonces, pues claro, de esa misma manera, todas las mujeres de Israel y hoy en día, pues todas las mujeres de la casa de Judá, todas las mujeres judías, conocen este tipo de cánticos y conocen este tipo de oraciones. Y no es diferente también en el tiempo de Jesucristo, de Yeshua. Por eso Miriam, la mamá de Yeshua, María, ella eleva una oración también, pero van a ustedes a darse cuenta que ella eleva una oración al Señor que se conoce como el Magnificat. Y van a darse cuenta ustedes las similitudes que tiene con este canto de Ana. Y es que precisamente como Miriam sabía de memoria precisamente este cántico, es muy probablemente que se haya basado en estas palabras para elevar también su oración. Entonces leamos el cántico de Ana, lo que se conoce como el cántico de Ana, para que ustedes vean esas semejanzas que tiene precisamente con el Magnificat o lo que se conoce como el Magnificat. Y dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, en el que será, el que es, el que fue, en el eterno, en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el eterno. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Ni multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7, y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque el Señor
porque de el Señor son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, delante del Señor serán quebrantados sus adversarios. Y sobre ellos tronará desde los cielos, el Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido, de su Mesías. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, el Cana es precisamente el papá, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. Entonces, aquí ven ustedes la cantidad de similitudes que tiene con esta oración que conocíamos como el Magnificat. Entonces aquí Ana y el Cana, su papá, dejan a Samuel precisamente al cuidado del sacerdote Elí, lo entregan precisamente para el servicio allá en la casa del Señor. Y hay un relato bien particular que dice que había una vez, estaba una vez Samuel, estaba ya acostándose, él dormía en el tabernáculo, y dice que ya estaba acostándose a dormir. Y él empieza a escuchar él empieza a escuchar su nombre, ¿no? Empieza a escuchar que lo llaman, Samuel, Samuel. Y dice que él se levanta de su cama y va precisamente donde el sacerdote Ali y le dice, sí, señor, ¿qué necesitas? Y le dice, no, pero yo no te he llamado. No, yo acabo de escuchar mi nombre, ¿qué necesitas? No, yo no te llamé. Vuélvete otra vez a dormir. Va otra vez Samuel y se acuesta a dormir. Ese relato ustedes ya lo conocen. Y dice que nuevamente escucha otra vez su nombre, Shmuel, Shmuel. Se levanta otra vez y va precisamente donde Elí, el sacerdote nuevamente, le dice que ¿qué necesita? ¿En qué le puede servir? Y le dice, no, pero yo no te he llamado. Ve y te acuestas otra vez. Y sucede tres veces, o sea, sucede una tercera vez, perdón, sucede una tercera vez. Y otra vez va a Samuel, escucha otra vez su nombre y va otra vez donde Eli. Pero la tercera vez ya Eli dice, espera un momentico, yo no lo estoy llamando. Muy probablemente es el Señor el que te está llamando. La próxima vez que el Señor te llame, la próxima vez que escuches tu nombre, tú le vas a contestar, habla Señor, que tu siervo oye. Habla Señor. Entonces imagínense lo que le está diciendo aquí Eli, el maestro prácticamente aquí de Samuel. Regálame un momento, por favor. Listo, perdón. Entonces, Elí le está enseñando precisamente a Samuel cómo es que de esta manera debe contestar, que le conteste al Señor. Habla, Señor, que tu siervo oye. Mi invitación hoy precisamente es poderles decir a cada uno de ustedes que repitan estas mismas palabras allí donde están. Porque muy probablemente hoy el Señor, y seguramente el Señor hoy nos va a hablar. Y me gustaría que cada uno de ustedes tomara precisamente estas palabras de Samuel, porque es el comienzo precisamente donde el Señor empieza a hablarle directamente a Samuel a sus oídos. Entonces, de la misma manera, me gustaría invitarlos para que repitan conmigo, incluso en este momento, y digamos todos, habla Señor que tu siervo oye. Habla Señor que tu siervo oye. Entonces, hoy el Señor nos va a hablar y entregámosle delante del Señor nuestro corazón diciéndole, habla que tu siervo oye. Aquí comienza entonces la historia del profeta Samuel. Samuel es un profeta considerado, como les decía ahorita, juez de Israel y es demasiado, demasiado importante en la historia del pueblo. También, obviamente, fue un profeta. Y aquí en Primera de Samuel 8, capítulo 1 al 10, el pueblo dice que empieza a pedir un rey. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Entonces, resulta que Samuel intenta de alguna manera heredar su liderazgo, ¿cierto? Él sabe que él es líder del pueblo, lo está haciendo en este momento, y dice que intenta heredar su liderazgo en sus dos hijos.
Pero resulta que hay un principio que tenemos que nosotros entender y es que el llamamiento y el liderazgo no se hereda. Bíblicamente hablando, el llamamiento y el liderazgo no se hereda. El liderazgo del pueblo, el llamamiento a servirle al Señor solamente viene de Él. Eso lo da el Señor. Pónganse ustedes a pensar un ejemplo, Moisés. Moisés escribió y puso por escrito los primeros 5 libros, lo que sabemos que se conoce como la Torá. Imagínense la importancia que tiene Moisés para Israel. Él fue el que entregó de sus manos, ¿cierto? La Torá al pueblo, la ley, la instrucción al pueblo, pero ninguno de los hijos de él lo presidió. Es más, no dice ni siquiera qué pasó con los hijos de Moisés. Ninguno le presidió. ¿Quién le presidió finalmente el liderazgo de Moisés? Josué, su siervo, ¿cierto? Y ya pasamos por el libro de Josué, ya lo vimos. Entonces, aquí está sucediendo lo mismo. Samuel ve en sus hijos, que puede colocarlos precisamente para que le den su liderazgo, pero vean lo que dice. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ya no queremos jueces, ahora queremos un rey. Entonces, ¿qué sucede? Los jueces, y lo hacíamos y lo leíamos un poquito como introducción a la sesión del día de hoy. Los jueces los establecía el Señor, ¿cierto? Los jueces los establecía Dios. Pero ahora es el pueblo el que quiere empezar a levantar a alguien. Y después de que el pueblo levanta a alguien, el pueblo asume y espera que el hijo de ese alguien continúe gobernándoles. Pero eso no nos garantiza precisamente que el hijo va a seguir el buen camino, si es que el padre lo siguió, ¿cierto? En Deuteronomio capítulo 17, el Señor ya sabía total y completamente esto. El Señor ya sabía que esto iba a suceder. Evidencia de eso lo tenemos en Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 17, el Señor le da a Moisés los mandamientos para un rey. Entonces, que tiene que ser un rey que los cojan que tiene que ser un rey, que sea hermano. Bueno, primero que los coja el Señor. Segundo, que sea un hermano de ellos, ¿cierto? Y empieza a darle una cantidad de mandamientos, que no acumule mucho dinero, que no acumule muchos caballos, que no haga volver al pueblo a Egipto, que no tenga muchas mujeres, que no acumule muchas riquezas. Entonces empieza a darle unos mandamientos para los reyes, porque el Señor ya sabía que el pueblo más adelante, y sucedió, vean que estamos viendo aquí, estamos testigos de que más o menos unos 6, 7 siglos después, el pueblo pidió un rey. Entonces el Señor ya había dejado constituidas las instrucciones para ese rey. En Deuteronomio capítulo 17, ustedes pueden ir a leerlo. Entonces, claro, el Señor no lo estaba tomando aquí por sorpresa. El Señor ya sabía que el pueblo iba a pedir un rey. Y vean lo que continúa diciendo. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Entonces el Señor incluso aquí les dice, ellos no te están desechando simplemente a ti, me están es desechando a mí, porque recuerden que el rey de Israel, ¿quién era? Pues el Señor. Él ya les había dado su instrucción, él ya les había dicho que si seguían esos mandamientos les iba a ir bien, que ese pueblo iba a ser su especial tesoro entre todas las naciones y los iba a cuidar y los iba a proteger, él como rey soberano de todas las naciones, incluso de la tierra. Pero aquí no le están haciendo, y dice que no le agradó esta palabra, y Samuel se presenta delante del Señor y le dice, es que no te están diciendo a ti, no te están desechando a ti, sino que me están desechando a mí. Y dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos.
y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Le dice el Señor a Samuel, vaya dígale que ese rey les va a cobrar impuestos. Vaya dígale que ese rey le va a tomar lo mejor de la tierra. Vaya dígale que ese rey va a promover incluso la desigualdad entre el pueblo. Pero si es lo que ustedes quieren, bien pueda. Incluso se me ocurre algo pensándolo aquí, y es, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase de que la voz del pueblo es la voz de Dios, es la voz de Dios? Y si vamos bíblicamente hablando, cada vez que los jueces, incluso, o por ejemplo en este caso, cada vez que el pueblo hablaba, siempre iba en contra de la voluntad de Dios. Así que eso no es bíblico. Eso de que la voz del pueblo, la voz del Dios, no sale de la Biblia, por ejemplo. Y aquí estamos viendo cómo el pueblo está pidiendo que, es más, si ustedes se ponen a ver el tiempo en el desierto, ¿ustedes se imaginan donde la voz del pueblo hubiera sido la voz de Dios? Desde el Éxodo, desde el segundo libro de la Biblia, desde el Éxodo ya hubieran quemado vivo a Moisés, porque cuántas veces quisieron apedrearlo y matarlo. Entonces la voz del pueblo no es la voz de Dios. Y continúa diciendo, y refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido un rey. En 1 Samuel capítulo 10 verso 23 al 24 dice, entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Entonces ya estamos viendo cómo entonces Samuel y el pueblo precisamente escogen a su primer rey. Van a escoger a su primer rey. Y dice que a este primer rey, que fue Saúl, ustedes ya lo conocen, ya sabían, los que han hecho el curso básico lo saben, Saúl, que fue el primer rey de las 12 tribus de Israel, dice que entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. O sea, era un hombre corpulento, era un hombre fuerte, era un hombre alto. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡Viva el rey! Y escuché una estadística que me causó mucha curiosidad cuando estaba estudiando este libro. Y dice que hay un estudio que realizaron en el cual determinaron que las personas, o los pueblos, la gente en general, preferían a alguien apuesto o a alguien grande o a alguien de buena personalidad, una persona así elocuente, chistosa, agradable, para que los gobierne. Incluso escuché algo que me pareció muy curioso y es que alguna vez en un estado de Estados Unidos hicieron esta encuesta acerca de que si si se lanzara Michael Jordan, si se lanzara Michael Jordan a la gobernación de este estado, las personas votarían o no votarían por él. Y resulta que la encuesta dio como resultado que las personas, la gran mayoría de personas, votarían por Michael Jordan. Entonces es muy chistoso entender o ver cómo eh, simplemente por la apariencia del hombre, ¿cierto? Un hombre altísimo, por su apariencia las personas asumen que sería un buen gobernante. Bastante curioso. Asumen que sería un buen gobernante, solamente por la apariencia física. Entonces vean lo que está sucediendo. El pueblo está haciendo precisamente esto. Saúl, ¿quién era? Saúl era el más alto de todo el pueblo. Y dice que el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Entonces a partir de este momento se establece el primer rey de las 12 tribus de Israel, que es el rey Saúl. Y seguimos ahora ya, entonces, con la sección número 2 de los capítulos 13 al capítulo 31, que es el reinado de Saúl. Vamos entonces a hablar acerca de este primer rey de las 12 tribus. Primera Samuel capítulo 15 verso 1 al 23. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Entonces, ya vemos cómo fue escogido este rey como el primer rey de las 12 tribus. Sin embargo, sin embargo, hay algo muy particular y es que más adelante y no mucho después dice que el Señor desechó a Saúl, lo desechó como rey.
Pero vamos a ver por qué Dios desecha a Saúl. Y eso es lo que vamos a leer aquí en el capítulo 15 de este libro. Dice que Dios desecha a Saúl. Vamos a ver por qué lo desecha. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Entonces, un poquito de contexto. En el capítulo 17 del libro de Éxodo dice que recién ellos salieron de Egipto, siendo aproximadamente unas 3 millones de personas. Dice que Amalek sale al encuentro de este pueblo Israel. Entonces los amalecitas salen a atacar a los israelitas. Ellos iban por el desierto, iban caminando, iban incluso, o sea, no era una nación que tuviese conformado un gran ejército. Incluso dice que la guerra fue liderada por Josué y que mientras tanto estaba en una montañita cerquita donde estaban en esa guerra contra los amalecitas, estaba Moisés viendo la guerra desde arriba y dice que, y ustedes, yo sé que lo han escuchado muchas veces, dice que cuando Moisés alzaba las manos, el pueblo ganaba, pero que cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, los amalecitas empezaban a darle duro a los israelitas. Entonces resulta que dicen que al ver esa situación, Ur y Aarón cogen una piedra gigante, la ponen en el suelo para que se siente Moisés ahí y que ellos le levantan las manos al lado y lado. Ellos le ayudan a levantar las manos para que el pueblo de Israel gane. Y precisamente eso es lo que sucede. Finalmente dice que ellos acabaron con gran parte del pueblo de los amalecitas y fue una victoria para el pueblo de Israel. Entonces, en esa época y desde esa época, dice que habría guerra con Amalek en todas las generaciones. Y en este momento, ya que ahora que es rey, ya les llegó el momento a los amalecitas. Ya les llegó el momento de ser raídos, porque el Señor dice que va a borrar a los amalecitas por haber, por haber abusado del pueblo de Israel cuando recién estaban saliendo de Egipto. Entonces, ahora sí volviendo aquí al capítulo 15 de Samuel. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Adonai Sebaot. Dice, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Entonces les llegó la hora a los amalecitas. Es el momento, es el momento precisamente de los amalecitas. Y este es el momento que les llegó el juicio a ellos. Y uno puede decir, "Uy, pero suena un poco fuerte el hecho de que el Señor le está diciendo aquí que acabe absolutamente con todo, que mate hombres, mujeres, niños, y dice que aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, o sea, que acaben absolutamente con todo Amalek, que borren la memoria de Amalek". Y uno podría llegar a pensar, bueno, pero ¿qué culpa tienen, por ejemplo, estos niños aún de pecho? ¿Cierto? ¿Qué puede, o sea, por qué el Señor dio un mandamiento o una instrucción tan fuerte precisamente al rey Saúl? Más adelante ustedes van a ver que incluso esto hace parte del plan del Señor también. Sin embargo, es importante tener en cuenta una cosa y es que cuando estemos estudiando incluso en el libro de Esther, vamos a ver que un descendiente de los amalecitas casi lleva al exterminio al pueblo de Dios, casi acaba con todo el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Hay una frase que me gusta muchísimo a mí compartir y es que ustedes pueden abrir una naranja a la mitad, ustedes pueden partir una naranjita a la mitad y ustedes pueden contar cuántas pepas hay en una naranja. Todos podemos coger ahorita una naranja, la partimos a la mitad y contar cuántas pepas hay, pero el Señor sabe cuántas naranjas hay en cada pepa. El Señor sabe cuántas naranjas van a salir de cada semilla. Nosotros no. Entonces, precisamente lo que está diciéndole al Señor aquí es que acabe absolutamente con todos los amalecitas, porque los amalecitas después
van a intentar acabar con el pueblo de Israel. El Señor ya lo sabe. Y por eso ordena que absolutamente todos deben caer a espada. Y vamos a ver lo que sucede. Y dijo Saúl a los eneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí podemos ver incluso la orden cuál fue, que acabasen con todo, incluso con ovejas, vacas, camellos, asnos, con todo. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron ellos? Dice, tomaron vivo a Agag, rey de Amalek, sí, de Amalek, y tomaron lo mejor de las ovejas, lo mejor de los ganados, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, más que todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Van ustedes tomando nota de esto. Estén atentos a lo que va a suceder. Y dicen, continúa diciendo, y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. No es que él no supiera lo que iba a hacer Saúl. No es que se haya arrepentido y que, ay, no. Este me pesa haber puesto por rey a Saúl. Le está diciendo es, o sea, lo que está queriendo decir aquí el Señor es, me da pesar de Saúl. Me pesa por Saúl. O sea, lamento lo que va a pasarle a Saúl por haber desobedecido. Qué mal que Saúl no obedece. No es que le haya sorprendido, es que el Señor está teniendo, dice que le está pesando lo que va a pasar con Saúl. Dice, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú. Bueno, entonces aquí, antes de pasar a esta parte, es importante que tengamos en cuenta una cosa. Ya sabemos y ya leímos ahorita al principio del capítulo 15 cómo el Señor ordenó una cosa, pero Saúl hizo en gran parte una de los que ordenó, pero no hizo todo, ¿cierto? Tomó vivo al rey y además tomó parte del ganado y bueno, varias cosas de lo que leímos ya que tomó, ¿cierto? Tomó lo mejor del ganado y tomó al rey vivo. El Señor dijo que acabara con todo. Esto nos enseña a nosotros incluso, y ya lo vamos a ver a continuación, un principio muy importante. Y tomen nota de esto y es supremamente importante que lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es que, ¿qué es la obediencia a medias para Dios? La obediencia a medias igualmente es desobediencia. La obediencia a medias es desobediencia. Nosotros no podemos hacer un pastel. Imagínense ustedes haciendo un pastel súper bonito. Hacen un pastel bonito y tal, y lo decoran y todo muy bonito. Y en toda la mitad del pastel, arribita, ¡pin!, le ponen una cucaracha. ¿Quién se va a comer eso? O sea, el pastel está muy bonito, el pastel está muy agradable, se ve, está delicioso, utilizamos los mejores ingredientes, hicimos todo. Pero es que si le pones la cucaracha, pues eso ya no se puede comer, ya nadie va a tener el gusto de deleitarse, perdón, con ese pastel. De la misma manera, nosotros no podemos decir que le obedecemos al Señor unas cosas y que otras no, porque es que la obediencia a medias igual es desobediencia. Y vean aquí lo que le responde, lo que le responde Saúl. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo,
Bendito seas tú del Señor del Eterno. Yo he cumplido la palabra del Señor. Entonces, en ocasiones, ¿qué sucede? Muchas veces, muchas personas, incluso estos que suelen hacer obediencia a medias, tienen una fachada, tienen una fachada demasiado religiosa, demasiado rimbombante, demasiado elevada, demasiado eh, leudada, ¿cierto? Vean lo que le está diciendo aquí Saúl. Bendito seas tú, o sea, ni siquiera buenos días, ¿no? O sea, un saludo. Ay, sí, por los cielos. Bendito seas tú del Señor. Yo he cumplido, y aparte le dice, ¿no? Yo he cumplido la palabra del Señor. Esos que incluso se mofan o incluso sacan pecho de que es que cumplen todos los mandamientos y la palabra del Señor. Alerta. Eso es un red flag, ¿no? Como dicen por ahí. Ese es, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado ese que se infla diciendo que es que yo cumplo la palabra del Señor. Dice, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Continúa diciendo, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Imaginen la cara de Saúl en ese momento, ¿no? ¿Qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, no, yo no. O sea, como si él no fuera el rey, ¿no? De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Vean, vean lo que dice Saúl. El pueblo fue el que perdonó lo mejor de las ovejas. O sea, el pueblo desobedeció. Pero esa desobediencia, ¿para qué fue? Quiere justificar, para sacrificarlas al Señor, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces, el Señor no estaba buscando un rey que estuviera buscando excusas. El Señor no necesita un rey que esté buscando excusas. ¿Qué poder puede tener un rey cuando el pueblo es el que toma las decisiones? Y si ustedes ven el contraste entre Saúl y David, David siempre asumió sus errores. David siempre se presentó delante del Señor cuando cometió un error. Él no se excusó, él no se escondió. Él sabía precisamente qué había hecho y sabía que el Señor también lo sabía y por eso se presentaba delante de él y no buscaba excusas. Y aquí que está diciendo Saúl, no, es que fue el pueblo, la mujer que me diste. O sea, no, o sea, viene absolutamente igual que Adán. O sea, con Saúl no iba a haber ninguna diferencia entre Saúl y Adán. Adán también, no, es que la mujer que me diste, no, es que la serpiente que estaban. Con Saúl no podía haber restauración, porque estaba actuando absolutamente igual que Adán y que Eva cuando estaban en el paraíso. Continúa diciendo, entonces, dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Recuerden de dónde viene Saúl. Saúl es de la tribu de Benjamín. Es la tribu más chiquitica. Y de esa tribu chiquitica, por eso dice, aunque eras pequeña en tus propios ojos, de esa tribu chiquitica casi que insignificante, Dios lo puso como rey. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1 verso 6? Nosotros somos llamados a qué? A ser reyes y sacerdotes. Y no por inteligentes, no por apuestos, no por sabios, no por obedientes, porque éramos pequeñitos ante nuestros propios ojos. Cuando ya después entendemos los mandamientos y llegamos a los pies del Señor, nos damos cuenta lo chiquitiquiticos que somos, lo insignificantes que somos, lo poco que somos al lado del Señor, el polvo que somos a los pies del Señor. Y cuando estamos ahí, dice que el Señor
Entonces, precisamente, o sea, tomen estas palabras como si el como si el profeta se los estuviera diciendo a ustedes. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Así dice Apocalipsis 1:6. Reyes y sacerdotes, una nación santa, para gobernar con él, junto a él. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Te es poco? O sea, ¿en serio te es tan insignificante que te hayan puesto por rey? Te di una misión. El Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Ese era el momento. Ese era el momento del juicio de Amalek. ¿Pero qué hizo? Pues perdonó. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel. Vean la respuesta. Piensen ustedes, si el Señor nos estuviera diciendo a nosotros esto, ¿qué le responderíamos? Vean lo que respondió Saúl. Dice, Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor. Y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. O sea, este man le están mostrando un error que cometió. Lo están parando frente al espejo. Están diciendo, mire lo que hizo. Desobedeció. Ya se escudó detrás del pueblo. ¿Y ahora qué está diciendo? Cuando le están mostrando su error, le están diciendo, vea lo que hizo. Y el que dice, no, no desobedecí. Antes obedecí. Y fue la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Como comentario aparte y algo personal, este man está metiendo las cuatro patas. Este man se está hundiendo más, o sea, por más que quiere sacar la cabeza, más se está hundiendo. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. El Señor nunca le ordenó que trajera a Agag, rey de Amalek. Y he destruido a los amalecitas. Moraleja, si ya cometimos un error, lo mejor que podemos hacer, hace más incluso, hacer silencio. Porque entre más nos justificamos ante el Señor, más nos hundimos. Es más, continuamos leyendo, porque dice, mas el pueblo, y otra vez se puso detrás del pueblo, o sea, ¿qué clase de rey es este que se esconde detrás del pueblo? Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. O sea, le vamos a hacer un favor a tu Dios. Sí, yo sé que mandaron a acabar con todo y todo, pero cogimos las ovejas, las vacas y todo, y vamos a hacerle, dice, las primicias. Vamos a ofrecerle sacrificios, vamos a hacerle un favor, como si Dios necesitara ovejas y vacas. Vamos a hacerle un favor a tu Dios. Básicamente lo que le está diciendo aquí Saúl. Pero las respuestas del Señor son siempre perfectas. El Señor conoce nuestros pensamientos, nuestras palabras, incluso antes de que las pensemos. Y vean esta respuesta que le tiene el Señor a Saúl. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno. O sea, de la manera más religiosa posible, Saúl está queriendo comprar el favor del Señor. O sea, desobedeció, pero va a comprarlo con un sacrificio. No, no, esa no es la manera del Señor. Esa era la manera de todos los pueblos que estaban alrededor de Israel. Esa era la manera como, no, es que si le ofrecemos esto, Él nos va a dar esto. No, esa no es la manera del Señor. Se complace el Señor tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Sí, recordemos incluso cuando estábamos viendo en el libro de Números, en el libro de Levítico, cuál es el objetivo de los sacrificios, cuál es el objetivo de los holocaustos, cuál es el objetivo de las víctimas, acercarnos con el Señor, no alejarnos. Y vean lo que está pasando aquí con Saúl. Está diciendo, no, nosotros trajimos
unos sacrificios ahí como por comprar a su Dios. Y le dice Samuel, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas. Y piensen ustedes si esto no, vuelvo, les digo, colocándonos un poquito en la piel también de Saúl, si esto nos lo estuvieran diciendo a nosotros, ¿se complace el Señor de que tú vengas aquí a comprarme con sacrificios, con ofrendas, con primicias, en vez de hacerle caso a mi palabra? Tremendo, ¿no? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, un pecado de adoración satánico es similar a la rebelión, es similar a no hacerle caso a los mandamientos del Señor, es similar a no obedecer la palabra del Señor, es similar a no escucharlo. Es lo mismo, porque como pecado de adivinación, brujería, es la rebelión, o sea, el que conoce los mandamientos y ya no quiere hacer caso. El que escuchó la voz del Señor y se quiere volver atrás. Como ídolos e idolatría, la obstinación, o sea, el que continúa diciendo no, 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 no. Eso es mandamiento no, eso es mandamiento no, eso es mandamiento no, eso ya no aplica, eso ya no sé qué. El que es obstinado en eso, dice que es como idolatría delante del Señor. Imagínense ustedes lo fuerte que es. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahora vamos a ver cómo continúa la historia de Rahab y de Ruth. Primera de Samuel capítulo 16, en el verso 1 dice, dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Se nota que Samuel le tenía gran estima a Saúl. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. ¿Hasta cuándo? Ya. ¿Hasta cuándo va a llorarlo? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Isaí, ¿se acuerdan? Que fue el descendiente de Ruth y a su vez que ella se casó con Boz, el descendiente de Rahab. Y aquí es donde comienza precisamente, o continúa más bien, la historia de estas dos mujeres. La historia de Rahab, que ya lo vimos en el libro de Josué, y la historia de Ruth. Continúa diciendo. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Entonces, resulta que David tenía 7 hermanos. Entonces, este profeta Samuel va a la casa de Isaí y dice que todos los hermanos fueron presentados delante del profeta. Todos los 7 hermanos. Este es el primero. Pues claro, él iba mirando el primero grande, fuerte. Imagino que hasta bien parecido el hombre. Muy probablemente Samuel diría, no, pues este fue. Y el Señor le decía, no, ese no fue. Y veían otra vez al segundo, un hombre también fuerte, grande. Vamos a ver si este es. No, ese tampoco es. Y así continuó con el primero, no, con el segundo tampoco, el tercero, no, menos. El cuarto tampoco, quinto, no. Sexto, no hay séptimo malo, pero sí hubo séptimo malo porque tampoco le dijeron que no. Y le preguntaba a Samuel a Isaí, venga, y no hay, de casualidad, no hay alguien más por ahí. De casualidad no tiene por ahí de pronto algo más guardado que me pueda mostrar. Y en el capítulo 16 verso 7 dice, y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Aquí David, ni siquiera, y hay muchas teorías al respecto, pero ni siquiera su papá lo mandó a llamar al principio, porque aquí solamente se presentaron los 7 hermanos de David, ni siquiera su papá. Y dice que después el papá lo manda a llamar, él estaba cuidando de las ovejas, él era pastor, y como dato no menos importante, ser pastor en esta época o era una de las actividades más menospreciadas.
O sea, generalmente al más débil de la familia o al más chiquito de la familia, al menos inteligente de la familia, lo mandaban a cuidar ovejas. Entonces ni siquiera su papá lo había tenido en estima como para presentárselo al profeta. Pero cuando llega y se presenta delante del profeta, el Señor le dice, este es, en él me regocijo. Él tiene el corazón conforme a mi voluntad. Porque el Señor dice acá, mira el corazón. Entonces ahí es donde el profeta Samuel unge a David, precisamente, como el siguiente rey. Pero todavía no toma posesión, es un muchacho muy joven, es un muchacho muy joven. Y vean lo que sucede más adelante. Primera de Samuel capítulo 16 verso 14 al 19 dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl automáticamente y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Pues bueno, ustedes aquí, esta amargura, este tormento, tienen una cura. La tristeza, la ansiedad, tiene una cura. ¿Qué pasa? Hoy en día, la medicina generalmente lo que hace es a través de medicamentos, a través de muchos otros procedimientos, lo que hacen es esconder, quitar o tapar los síntomas de la depresión, de la tristeza, de la amargura. Ellos quitan los síntomas, lo que se ve, pues es hasta ahora lo que conocemos. Quitan los síntomas pero no van a la raíz, porque la raíz es espiritual. Vean aquí lo que está diciendo, que la raíz de ese tormento de espíritu, ese tormento que tenía Saúl, esa actitud en todo momento de estar atormentado, de estar triste, de estar amargo, está relacionado es con la parte espiritual. Entonces, la música aquí incluso estamos aprendiendo algo importante, y es que la música cura la raíz de la amargura. La música puede curar, un toque de arpa, dice acá, puede curar o aliviar precisamente esos momentos de angustia, la raíz de esos momentos de angustia, porque es algo espiritual. Eso sí, tiene que ser música, pues, dirigida al Señor, ¿no? Música de alabanza al Señor. No creen ustedes que van a colocarse ahí un reggaetón y les va... No, no, no. O sea, tiene que ser música dirigida al Señor, ¿no? Entonces dice... Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar, bueno, que sepa tocar, ¿cierto? Que tiene que tocar bien, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Porque imagina donde no sepa tocar bien, uno viene atormentado y el otro ahí medio choneto, medio desafinado, terminas de, termina de amargar el alma. Es por eso que a nosotros nos encanta escuchar a Jay, por ejemplo. Jay toda la semana se prepara para en el momento en el que se va a presentar delante del Señor, pues obviamente ya tenga todos sus equipos listos, el sonido listo, las canciones seleccionadas, la letra para poder cantar, para poder presentarse delante del Señor, porque tiene que ser una persona que cante bien, una persona que toque bien, para que le dé alivio al alma que está afligida, porque si no, va a cargar el alma que está afligida. ¿Ven? Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien, ¿sí ven? Que toque bien y tráedmelo. No puede ser alguien ahí que esté medio aprendiendo, no, tiene que ser una persona que toque bien. Búsqueme a alguien que toque bien, por favor. Si lo van a calmar, antes lo alteran más, todo desafinado. Y dice, no, por eso es que yo no canto, ¿ven? Por eso es que yo no canto, porque si no afligiría sus almas. Los cargaría con espíritus de parte del Señor muy malos. Pero es que es Jay la que es escogida para este propósito. Entonces, uno de los criados, saludos a Jay y a Pip. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Esaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso. Y el Señor está con él.
Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Entonces, desde ahora, importante, no despreciemos las pequeñeces. Les acabo de compartir que un pastor de ovejas era la profesión menos, o digamos que, sí, menos digna de la época. Era una profesión demasiado rechazada, era una profesión que tenía muchos estigmas sociales. Era como lo más bajo, como la labor más baja que se hacía en la época. Y precisamente vean a David, estaba allá con las ovejas y le dicen, mándemelo a traer. Ahora el rey está llamando precisamente a este pequeño pastorcillo. Vamos a ver qué pasa entonces más adelante. Primera de Samuel capítulo 17, verso 1 al 51 dice, los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim. Entonces vamos a leer una de las historias más famosas de la Biblia. O sea, yo creo que esta es la historia que más las personas a través de toda la historia y en todo el mundo reconocen que está en la Biblia. La historia del pastorcito contra el gigante, la historia del pequeño contra el grande, la historia de David contra Goliat. Vamos a leerla en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 1 al 51, y la vamos a leer de una traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente, la cual es una traducción que es muy chévere para hacer lecturas largas. Es bien interesante. Van a ver ustedes eh, cómo, cómo, cómo cómo esta historia en esta traducción suena bien chévere. Vean pues, los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco, en Judá, y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Imagínense ustedes este hombre. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco, vayan ustedes imaginándose, esto me gusta porque estos relatos nos llevan a nosotros a imaginar, vayan ustedes imaginándose esto que les voy contando. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Esta frase, esta frase, esta frase que dijo aquí Goliat es la que hizo el hueco de él en la tierra. Esta frase. Ya van a ver ustedes con qué otra frase es que tapó el hueco. Esta frase es el descanse en paz de Goliat. O sea, esta frase es la que hace que Goliat ya haya perdido la pelea antes de empezarla. Dice, hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Palabras fuertes. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En este tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita.
Un día, Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que temprano, a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Imaginen, 40 días este man burlándose de los ejércitos de Israel. Y dice, tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Le ganó el chisme. ¿Qué es lo qué es lo que va a recibir el hombre? Pero después como que pensó y dijo, y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano? La traducción dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta, le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Le estaba diciendo el hermano, usted solo quiere venir aquí a chismear. ¿Qué hice ahora? Contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces, caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante. Y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura. Imagínense, recuerden una cosa. Saúl era el más alto de todo Israel. Y estamos hablando que David era un muchacho, chiquitico, un muchacho, joven. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en una bolsa de pastor, en su bolsa de pastor.
Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Entonces, imaginen ustedes, hay muchas teorías incluso acerca de por qué tomó David 5 piedras. Incluso leí por ahí que había una teoría que decía que era por los 5 libros de la Torá. Pero pues recordemos que en esta época, en la época de David, todavía no estaba separado el rollo de la Torá. Todavía era un solo rollo. Entonces, pues esa teoría se cae por ese simple hecho, ¿no? Otras teorías incluso dicen que es que David tenía 4 hermanos, perdón, Goliat tenía 4 hermanos. Entonces muy probablemente pensó, pues con una mato a Goliat y si me mandan los 4 hermanos, pues a cada uno le tengo la suya. Entonces hay muchas teorías al entorno, pero pues digamos que aquí está mencionado precisamente el hecho de que tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor, dice luego armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Ya tenía aquí, ya ya estaba rojito la cara. Ya, el calor. ¿Soy acaso un perro? Le rugió David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Esta frase Esto que hizo, maldecir a David en nombre de sus dioses. A ver, recordemos primero de dónde viene este hombre Goliat. Goliat, filisteo, dice que es un gigante, o sea que él es un descendiente directo de los gigantes, él es un descendiente directo de los ángeles caídos que ven atractivas a las mujeres, de los hombres a las hijas de los hombres. Entonces es un descendiente de los ángeles caídos. Dice que maldijo a David. Cuando maldice a David y a toda su descendencia. Y si maldijo a David en nombre de sus dioses. ¿Quiénes eran los dioses de Goliat? Precisamente estos ángeles caídos. Entonces, así como les dije ahorita que había maldecido al ejército y cavó su tumba, abrió el hueco. Con esto que acabó de hacer de maldecir a David en nombre de sus dioses, prácticamente se metió en la tumba y se echó tierra encima. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Un dato interesante, un dato curioso. David nunca se refirió a Goliat como un gigante. David nunca se refirió a David como un gigante. Como todos los del pueblo veían a David de los pies a la cabeza, acabamos de leer que medía casi 3 metros. Todo el pueblo veía a Goliat de los pies a la cabeza, y claro, medía 3 metros, pero David lo veía de la cabeza hacia arriba. Si ustedes ven a Goliat de la cabeza hacia arriba, comparado con la estatura del Señor, Goliat es polvo. Si ustedes ven a Goliat del casco hacia arriba, comparado con las galaxias, comparado con todo el universo, Goliat no es nada. David nunca se refirió a él como un gigante. Dice, David le respondió al filisteo, porque David sabe quién es el gigante. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre de Adonai Sebaot, en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Me imagino en ese momento pasando saliva a Goliat. Sigamos leyendo. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. ¿Y ustedes qué les hace pensar esto? Cayó de cara, la cabeza de Goliat cayó al suelo.
¿Qué pasa cuando cae al suelo la cabeza de Goliat? Muerde el polvo de la tierra. ¿Se acuerdan? ¿A quién se le dijo que iba a morder el polvo de la tierra? Y más, incluso más adelante les lo dice mucho mejor. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat, o sea, la misma espada con la que Goliat iba en contra de Israel. Ahora la va a sacar David y dice, y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. La descendencia de Eva va a cortar la cabeza o va a atacar o va a golpear la cabeza de la descendencia de la serpiente. Todo se cumple. Primera de Samuel capítulo 18 versos 6 al 9. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Yo sé que ustedes alguna vez han cantado esta canción. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10.000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aquí es donde comienzan los problemas de David. Una vez David fue ungido rey, una vez David es ungido, comienzan sus problemas. Vean aquí lo que sucede con Saúl. ¿Y por qué le tenía de pronto dice que no miró con buenos ojos a David? No solo por esto. Adicionalmente, ¿qué sucedió? David, ¿qué hacía? ¿Qué era lo que David hacía que tanto le provocaba esta reacción a Saúl? Primera de Samuel capítulo 18 dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Entonces le causas, y esto es supremamente hermoso, entenderlo, le causas más temor a tus enemigos andando prudentemente. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. ¿Ven? La manera de causarle más temor a nuestros enemigos es conducirnos prudentemente en todos los asuntos. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. O sea, no tenía doble cara. David era uno con el pueblo. Siempre era el mismo con todo el pueblo. Primera de Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engedi. Entonces empieza a suceder algo y es que empieza Saúl a procurar la muerte de David. Y dice que una vez cogió y estaban en una cena y le mandó una lanza. Y la lanza le pasó por el lado de la cabeza a David y pegó por allá atrás y no se le alcanzó a enganchar. Y dice que David probablemente pensó como que ve, quién sabe qué estará pasando. De pronto me estaba espantando una mosca que estaba por alrededor mío o algo así. Dice que David no, ni se inmutó. Y la segunda vez pasó lo mismo, cogió Saúl una lanza y se la lanzó desde el otro lado de la habitación. Y también le pasó cerca a David, no lo enganchó. Y David como si nada. Y dice que hubo una tercera oportunidad donde también volvió y le lanzó, le mandó una lanza. Y que pasó cerca, que casi también lo coge. Y ya que hasta la tercera vez David como que empezó a dudar, como que venga, este como que me está apuntando a mí. Y a partir de ese momento es que David, y incluso hay un momento donde hace una conversación con Jonatán, el hijo de Saúl, en donde le confirma precisamente de que Saúl si quiere buscar la vida de él, que Saúl sí lo quiere matar. Entonces a David le toca irse, empieza a huir. Y en 1 Samuel capítulo 24 dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi, y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David,
y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Entonces, recuerden cuál era la profesión de David, ¿no? Cuando él fue ungido, él era pastor. O sea que él se conocía todas esas cumbres, todos esos peñascos, todas esas montañas, todas las cuevas de la región. Él se las sabía de memoria, se las conocía. Él iba y cogía sus ovejitas y las guardaba de que no se fueran a despeñar, o iba y dejaba las 99, iba y buscaba una que estuviera perdida. Entonces, todo tiene un propósito. Cada una de las cosas que en nuestra vida pasa siempre tienen un propósito. Incluso el hecho de haber cuidado ovejas tuvo el propósito de que David conociera esa zona demasiado bien. Entonces dice otra vez, y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Cubrir sus pies es una manera de decir que entró a hacer sus necesidades. ¿Cierto? Entonces, entró ahí a hacer popis. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de las cuevas. Entonces ellos estaban metidos en esa cueva donde precisamente Saúl, estaban escondidos, donde precisamente Saúl entró a hacer sus necesidades. De hecho, en estos momentos de huida es donde David escribe salmos como el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Este es el tiempo de la vida donde David está andando en valle de sombra de muerte. Y dice, no temeré mal alguno, porque tu bien estará conmigo. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Imagínense, los hombres le empiezan a decir, el ejército de David le empieza a decir, he aquí el día de que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Imagínense, solo había cortado la orilla. Su ejército, sus hombres lo estaban presionando para que fuera y acabara con la vida de Saúl. Y él no lo hizo y dice que cortó la orilla de su manto y que con eso ya fue suficiente para turbar el corazón. Se apesadumbró, se le turbó el corazón. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Y esto es un principio bien importante que nos enseña el rey David, el que se opone a la autoridad, se opone al Señor. Cuando las autoridades son puestas por el Señor, el que se opone a esa autoridad se está oponiendo al Señor. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Continúa diciendo, también David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Imagínense el respeto profundo que le tenía David a Saúl. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo, y véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Mira lo que está diciéndole aquí David al rey. Tú eres el rey de Israel, el rey del pueblo del Señor, el ungido. ¿Y tras de quién has salido? ¿De mí?
Un perro muerto, una pulga, vean como hasta el nivel que se ha bajado David frente a Saúl. Señor, ¿ante quién has venido tú? ¿Ante quién? O sea, me estás persiguiendo a mí, pero yo soy nada. Yo soy una pulga comparado contigo. Me estás persiguiendo a mí, el rey de Israel, el rey de la nación más importante para el Señor. El Señor pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Vean lo bonito, aquí coloca el Señor, aquí coloca David al Señor entre ellos dos, para que sea el Señor el que juzgue. Está mostrándonos incluso David con esto que no hay mayor tranquilidad que saber que delante del Señor estamos bien, ¿no les parece? ¿Qué mayor tranquilidad es poder decir que el Señor me juzgue? Que el Señor juzgue entre tú y yo nuestra causa, porque estaba confiado David de que él estaba bien, de que delante del Señor él estaba bien. Primera de Samuel capítulo 31. Entonces ya aquí con esto va terminando el primer libro de Samuel y la sesión del día de hoy. Primera de Samuel capítulo 31 del verso 1 al 6. Y vean ustedes algo importante que vamos a aprender aquí en el último capítulo del libro, y es que si tú no acabas con tu pecado va a acabar contigo. Lo mismo es decir, y lo he escuchado una frase de un gran amigo, mi mentor, el que perdona al lobo sacrifica a las ovejas. ¿Han escuchado esa frase? El que perdona al lobo sacrifica a las ovejas. Si tú no acabas con tu pecado va a acabar contigo. Entonces resulta que aquí en Primera de Samuel capítulo 31 dice que tiempo después de lo que sucedió en la guerra donde David vence a Goliat, los filisteos tuvieron aquí nuevamente una revancha. Entonces dice, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, este es el Jonatán que era gran amigo de David, y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Entonces aquí vemos cómo aparentemente Saúl se suicida. Pero recordemos una cosa, solo el Señor tiene el control de nuestra vida. Él es el único que tiene el control de nuestra vida. De hecho, así nos caiga un piano encima. Si no es el momento, no te mueres. Incluso cuántas personas, aquí estamos viendo que se está suicidando, ¿cuántas personas han sobrevivido en suicidio? Porque es que el único que tiene poder de las vidas, tanto de darla como de quitarla, es el Señor. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. A ver, ¿por qué dije que si no acabas con tu pecado va a acabar contigo? ¿Por qué dije eso de que el que perdona al lobo sacrifica a las ovejas? ¿Quieren saber por qué? Aquí está, aparentemente, está escondido. Pero porque dije que si no acabas con el pecado va a acabar contigo. Eso va a ser lo que vamos a descubrir en la próxima sesión, en el segundo libro de Samuel. Así que no se pierdan la próxima sesión porque ahí vamos a descubrir por qué si no acabamos con nuestro pecado, ese pecado va a acabar con nosotros. Vamos a orar por esta sesión, vamos a orar por este pedazo, este tramo del camino que vamos recorriendo junto al Mesías. Y para eso vamos a leer, les voy a dar unos textos para la oración. Vamos a leer Génesis, capítulo 3 verso del 14 al 15 que tiene referencia incluso con algo que tratamos aquí en la sesión del día de hoy. Y ustedes ya se van a dar cuenta porque dice, y el Señor Dios
dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces recuerden cómo Goliat termina con su cabeza literalmente en el polvo, ¿no? Y cómo David finalmente hiere la cabeza de Goliat. En Daniel capítulo 2 del verso 26 al 45 dicen, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, el rey cual Nabucodonosor. Entonces en los tiempos del rey Nabucodonosor, babilonio, estaba David y hacía parte, y eso, ese libro lo vamos a ver más adelante, el libro de Daniel, para que entendamos un poco más acerca del contexto histórico que les estoy dando aquí. Pero más o menos para que hagamos un poco de cuentas, Nabucodonosor era el rey babilonio y en ese tiempo David era uno de los consejeros del rey. Dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Entonces resulta que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y resulta que mandó a traer a todos los adivinos, a todos los astrólogos, a todos los sabios, los magos de su reino para que le interpretaran el sueño. Entonces cuando ellos llegaron allá, bueno, cuéntanos el sueño. Él dijo, no, pues ¿cómo así? Si ustedes tienen la interpretación, pues también deben de saber qué soñé yo. Y, ¿cómo vamos a saber qué soñó usted? Pues sí, si ustedes me van a interpretar el sueño es porque ustedes saben lo que yo soñé. Y el que no me dé el sueño ni me le dé la interpretación, aquí van a morir todos. Entonces, los sabios se ponen de acuerdo y mandan a llamar a Daniel. Y ahí es donde Daniel se presenta delante del rey Nabucodonosor y le dice, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, vean la actitud de Daniel. Hay un Dios en los cielos. Esto es mera actitud de David. O sea, la actitud de Daniel es similar a la actitud que tuvo David. Daniel no le está diciendo, y tenía la oportunidad de hacerlo, ¿no? Tenía la oportunidad de decir, yo soy demasiado sabio, yo soy mejor que ellos, yo soy más inteligente que ellos, yo tengo más conocimiento que los astrólogos. Pero ¿qué es lo que dice Daniel? Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Nabucodonosor tuvo visión del futuro. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Una posición completamente de humildad. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro, cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. ¿Se acuerdan como dice el Salmo número 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por eso está diciéndolo aquí, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento.
sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Entonces, los que hemos hecho el curso básico y entendemos un poquito ya la historia de lo que está escrito en la Biblia, sabemos que después del reino babilonio viene el reino medo-persa, ¿cierto? Y después de ese reino medo-persa viene también el reino griego. Y después dice que viene bueno, el imperio griego y después el imperio romano. Entonces esos son los cuatro periodos las cuatro épocas principales en los cuales el reino del sur y pues eso ya lo van a entender un poquito más adelante cuando lleguemos a los libros que traten acerca de este tema y lo iremos viendo un poquito más a profundidad. Sin embargo, pues en términos generales, esos cuatro imperios son los que dominan sobre el reino de Israel que queda en esos tiempos, ¿cierto? Entonces está el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Entonces aquí está diciendo que después de ti, o sea, después del imperio babilonio, se va a levantar otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Hay algo que es importante de tener en cuenta y algo que nos da un aliciente bastante grande. Y es que aquí Daniel está diciendo que son cuatro reinos: el reino babilonio, el reino medo-persa, el reino griego y el reino romano. No hay más. O sea que el reino romano es el último. Y después de ese reino va a venir el reino, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea, con Roma termina esto. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y en capítulo 16 de Mateo, verso 13 al 18 dice, y con este sí ya acabamos, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Mashiach, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, feliz, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que le reveló el Padre que está en los cielos? Que Él es el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? Sobre esa declaración que acaba de hacer, sobre lo que acaba de ser declarado por su propia boca de que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Sobre esa roca, sobre lo que acabas de tú de decir, de que yo soy el Mesías, de que yo soy el Hijo del Dios viviente.
Sobre eso es que voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estaban en un lugar precisamente allá en Cesarea de Filipo, en un lugar que se llamaba las Puertas del Hades, y era un lugar de adoración satánica, en donde hacían cultos de adoración y habían unos cultos supremamente grotescos, como el culto de ir a hacer sus necesidades al lado de una estatua para que hubieran siempre moscas, porque se le conocía como el señor de las moscas. O sea, hacían cosas que se salían de lo absurdo. Y no solo hacían, hacen. Entonces, ese lugar de las puertas del Hades es un lugar famosísimo porque incluso se le rendía también culto al dios Pan y a una cantidad de reyes y a una cantidad de idolatría. Entonces, sobre esa declaración de que Yeshua es el Mesías, de que Yeshua es el ungido, es el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración es que el Señor va a edificar a sus llamados fuera, a su iglesia. Y dice, y las puertas del Hades, o sea, toda esta adoración diabólica y satánica, no van a prevalecer contra ella, contra los que están llamados fuera. Espero y deseo de todo corazón que hoy hayamos tenido revelación, que hayamos comido del pan de vida, que estemos saciados, para que podamos cumplir el mandamiento de Deuteronomio 8:10 que dice, comerás, te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra y por el sustento. Así que bendito eres tú, Señor, por esta tarde, Señor, que nos has llenado de tu palabra, Señor. Señor, habla que tus siervos escuchamos, Señor. Permítenos, Señor, mediante ese silbido apacible, Señor, esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, poder escucharte, poder atender a tus palabras, Señor, poder llenarnos y saciarnos, Señor, cada día más de ti. Permítenos verte a través de cada uno de los pasajes de las Escrituras, Señor, a través de tu instrucción, Señor, a través de tu ley, de la Torá, a través de el resto de los profetas, Señor, a través de los escritos, Señor. Permítenos verte y encontrarte a través del Evangelio, Señor, de todas las cartas, Señor, de la revelación final, Señor. Gracias te damos, Señor, eternamente por tu misericordia, Señor, porque nos has saciado y nos permitiste acercarnos un día más al trono de tu gracia, Señor. Poder estar cerca de ti, regocijarnos, sentir tu amor, Señor. Es lo único que deseamos para nuestra eternidad, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos permitas verte en cada uno de los libros en los que estamos juntos, Señor, caminando a tu lado, Señor, estudiando, siendo uno, Señor. Gracias te damos. Te pedimos, Señor, que nos permitas estar aquí nuevamente en la siguiente sesión, Señor, para que podamos continuar viendo y aprendiendo un poco más de tu palabra, Señor. Dale entendimiento, Señor, a nuestro espíritu, que nos reveles tú, Señor, todo esto que estamos comprendiendo y aprendiendo, Señor. Revélanos, Señor, tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Abre, Señor, nuestros labios y nuestra boca, Señor, cantará tus alabanzas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. En su nombre oramos. Amén y amén. Texto a memorizar. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Lucas capítulo 24, verso 27 dice, luego se puso a explicarles y pidamos al Señor que sea Él el que nos explique. Si ustedes han tenido algo de entendimiento en esta tarde, no es gracias a mí, obviamente no. Yo solamente hice algo y fue leer. Lo único que yo hice fue leer y hasta a veces leo chueco, pero lo único que yo hice fue leer. Si ustedes han tenido entendimiento, fue revelado por el Espíritu del Señor. Si ustedes hoy han hecho un match, si ustedes algo de lo que hemos estudiado, algo de lo que hemos visto hoy, les ha hecho clic en el corazón, en la mente o han entendido algo, créanme, no es por mí. Yo solamente hice fue leer.
Fue la palabra del Señor, fue su Espíritu en medio de nosotros el que nos explicó cada uno de estos pasajes. Lucas capítulo 24 27 dice, luego se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Porque escrito está, el camino del Mesías a través de 66 libros. Deseo que Él nos dé el entendimiento para que comprendamos las Escrituras y nuestro corazón arda mientras Él nos habla y nos guía en su camino. Nos vemos en la siguiente sesión a la misma hora y por el mismo canal, si es su voluntad. Que el Señor les bendiga y los guarde. Shalom, shalom.